Imagina un mundo donde las fronteras entre la vida y la muerte son tan finas que un paso en falso podría ser el último. Desde las calles plagadas de violencia en St. Louis hasta las favelas dominadas por pandillas en Río de Janeiro, viajaremos por los rincones más oscuros y peligrosos del planeta. Número 20. Baltimore, el renacer del miedo. Baltimore, Maryland, es una ciudad llena de historia, pero en los últimos años ha ganado notoriedad por razones mucho más oscuras. Conocida por su alta tasa de criminalidad, Baltimore es una ciudad donde el crimen violento es parte de la vida cotidiana. El barrio de Sandtown Winchester, en particular, es uno de los más peligrosos de la ciudad, un lugar donde las pandillas, las drogas y la pobreza han creado un entorno en el que la violencia es casi inevitable. Este distrito tiene una larga historia de dificultades económicas, y la falta de oportunidades laborales ha llevado a muchos de sus residentes a caer en el mundo del crimen. Las pandillas dominan las calles, y el tráfico de drogas es su principal fuente de ingresos. Los tiroteos son tan frecuentes que muchas personas ya no se sorprenden cuando escuchan disparos en la noche. Para los residentes de Sandtown Winchester, la violencia es simplemente una parte más de la vida. Lo que hace que la situación en Baltimore sea aún más trágica es la desconexión entre la ciudad y sus barrios más desfavorecidos. Mientras el centro de la ciudad se moderniza y se revitaliza, lugares como Sandtown Winchester parecen olvidados por las autoridades. Número 1. St. Louis, el corazón oscuro de Estados Unidos Street. Louis, Missouri, parece un lugar encantador con su arco imponente que se erige hacia el cielo. Pero la verdad oculta de esta ciudad va más allá de su silueta. En las entrañas de St. Louis late un corazón oscuro de violencia y crimen, especialmente en el infame distrito de Peabody-Darst-Weba, un lugar donde los buenos modales son reemplazados por balas y sangre. ¿Te atreverías a caminar por sus calles sabiendo que el nivel de violencia aquí es un 1100% superior a la media nacional? No es el tipo de estadística que los turistas buscan cuando planean unas vacaciones, ¿verdad? Imagina un lugar donde los enfrentamientos entre pandillas son el pan de cada día. Los intercambios de disparos no solo involucran a los criminales, sino también a ciudadanos comunes y corrientes que, desafortunadamente, se cruzan en el camino equivocado. Como aquel joven que sin querer fue testigo de un tiroteo en agosto del año 2021 y pagó el precio con su vida. O el chico de 14 años asesinado mientras practicaba deportes. Y así continúa la espiral de tragedias. Si piensas que la situación podría mejorar, te sorprenderás. En los últimos 3 años, la tasa de criminalidad en St. Louis ha aumentado un 40%. Sí, lo leíste bien. 4 décadas en la escala del aumento de violencia. Y no se trata de un problema reciente. Desde mediados de los años 90, la situación ha empeorado, y no parece que la luz al final del túnel esté cerca. Número 2. Tijuana, la joya ensangrentada de México. Tijuana, la ciudad fronteriza de México, podría ser una joya turística con sus playas doradas, su vida nocturna vibrante y su cultura fronteriza única. Pero esta ciudad tiene un lado oscuro, mucho más sombrío de lo que cualquier visitante podría imaginar. Tijuana no es famosa por sus tacos o sus festivales, sino por ser la ciudad más violenta del mundo. Y no es una exageración. Aquí, los homicidios no son eventos esporádicos, son una rutina, con una tasa aterradora de 105 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Si caminar por la ciudad te parece tentador, mejor piensa 2 veces antes de adentrarte en barrios como Camino Verde, Zona Norte o Sánchez Taboada. Estas áreas están completamente dominadas por bandas criminales que hacen del tráfico de drogas y personas su principal fuente de ingresos. Pero no te equivoques, aquí no hay competencia amistosa. Estas bandas se enfrentan con una brutalidad escalofriante, ajustando cuentas a balazos, y las víctimas no siempre son criminales. A veces, son transeúntes desafortunados que simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El día a día en Tijuana es una constante danza con la muerte.
Los tiroteos son tan frecuentes que los locales han desarrollado un extraño sentido de resignación. Ver cadáveres en las calles no es una sorpresa, y algunos días hasta 6 personas pueden ser asesinadas. Imagina un lugar donde salir a la tienda podría significar no regresar jamás. Así es la realidad de muchos en esta ciudad. Número 3. Detroit, la ciudad fantasma de Motor City. Detroit, la otrora orgullosa Motor City de Estados Unidos, ahora parece una ciudad atrapada en una película de terror post-apocalíptico. Si alguna vez hubo esperanza en esta metrópolis, la crisis del petróleo de 1973 la destrozó y con ella se fue la prosperidad. Lo que queda es una ciudad desmoronada, plagada de criminalidad y barrios enteros que parecen ciudades fantasma. Pero no te dejes engañar por los edificios vacíos. Detroit está muy viva, con el eco de los disparos resonando en sus calles. Fiskhorn, un pequeño y olvidado rincón de Detroit, es uno de los lugares más peligrosos de la ciudad. Aquí, 1 de cada 8 residentes ha sido víctima de un crimen. Sí, has leído bien. Asesinatos, violaciones y robos son la norma en este lugar. En las sombras de las antiguas fábricas y casas abandonadas, los criminales se sienten como en casa. Fiskhorn es el epicentro de la delincuencia en Detroit, y aunque las autoridades intentan mantener el orden, la realidad es que están en una batalla perdida. Hace décadas, Detroit era el orgullo de la industria automovilística, pero hoy en día es más conocida por su desesperación. Después de declararse en bancarrota en 2013, la ciudad ha luchado por recuperar su antiguo brillo, pero la pobreza sigue siendo su compañero más fiel. Y con la pobreza viene el crimen. En las calles de Detroit, las armas de fuego son tan comunes como los coches que una vez produjeron en masa. Número 4. Johannesburgo, la pesadilla de Hillbrow. Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica, puede ser conocida por su ritmo de vida acelerado, su economía en crecimiento y su mezcla vibrante de culturas. Pero no todo en esta metrópolis brilla. Al norte del centro se encuentra Hillbrow, un lugar que parece sacado de una película distópica, donde la pobreza, el crimen y el desempleo forman una tormenta perfecta de violencia. Si alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en el caos absoluto, Hillbrow es la respuesta. Hillbrow no siempre fue así. En la década de 1980, este distrito fue un refugio para la clase media sudafricana. Pero a medida que la población aumentaba rápidamente, las autoridades se vieron superadas y la zona cayó en la ruina. Lo que alguna vez fue un próspero vecindario se transformó en un verdadero infierno en la tierra. En menos de 10 años, Hillbrow pasó de ser un lugar respetable a convertirse en uno de los barrios más peligrosos del mundo. Hoy en día, más de 70,000 personas viven en una superficie de poco más de 1 kilómetro cuadrado, un dato que por sí solo ya da una idea del nivel de hacinamiento y miseria que se respira en Hillbrow. Número 5. Río de Janeiro, el complejo de la violencia. Río de Janeiro, la ciudad de los carnavales y las playas de ensueño, tiene un lado oscuro que los turistas prefieren ignorar. En el norte de la ciudad, lejos de la samba y la alegría, se encuentra el complejo de Alamao, una favela que es sinónimo de peligro. Aquí, los días soleados no son para tomar el sol, sino para escuchar los ecos de los disparos y las sirenas. La vida en Alamao no tiene nada de festiva, salvo que consideres los tiroteos entre pandillas como parte de la celebración. El complejo de Alamao está controlado casi por completo por bandas criminales que manejan el tráfico de drogas como si fuera un negocio familiar. Aquí no hay autoridades que pongan orden. La policía intenta, de vez en cuando, irrumpir en la favela, pero incluso con más de 100 agentes, las redadas rara vez tienen éxito. De hecho, en lugar de reducir la violencia, a menudo parecen intensificarla. Los habitantes de Alamao han aprendido a vivir con el terror como parte de su rutina. Si escuchan disparos, saben que deben quedarse en casa. Salir a la calle sin motivo es como jugar a la ruleta rusa. Nunca sabes cuándo o dónde podría ocurrir el próximo enfrentamiento.
Los bares y restaurantes son un lujo que pocos se permiten, ya que estar en un lugar público es simplemente demasiado peligroso. Número 6. San Pedro Sula, la ciudad donde el caos reina. San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras, tiene un nombre que sugiere tranquilidad, Valle de San Pedro. Pero la realidad es mucho más siniestra. Aquí, la paz es una ilusión y el caos reina en cada rincón. San Pedro Sula es conocida por ser una de las ciudades más violentas del mundo, con una tasa de asesinatos que asusta incluso a los más valientes. 85 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y lo más espeluznante es que, hace unos años, ese número era casi el doble. Las leyes en esta ciudad permiten a los residentes poseer hasta 5 armas de fuego, y parece que casi todos las usan. Más del 80% de las víctimas en San Pedro Sula mueren por heridas de bala. El gobierno local ha intentado frenar el caos, pero la corrupción y el encubrimiento de los funcionarios impiden que el cambio llegue a las calles. Muchos de los que deberían proteger a la ciudad están, en cambio, en los bolsillos de los criminales, permitiendo que las pandillas dominen por completo la vida aquí. Zonas como Río Blanco son especialmente peligrosas, dominadas por pandillas violentas que luchan constantemente por el control del territorio. Número 7. Scampia, el imperio del crimen en Nápoles. Nápoles es una ciudad vibrante, famosa por sus pizzas, su historia y su cultura. Pero en el extremo norte, lejos de los turistas que disfrutan de los encantos de la ciudad, se encuentra Scampia, un suburbio donde la belleza italiana ha sido reemplazada por la brutalidad del crimen organizado. Si alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en un lugar controlado por la mafia, Scampia es la respuesta. Este distrito fue diseñado en la década de 1980 para ser un ejemplo de vida urbana moderna, con altos edificios, parques y áreas de recreación. Sin embargo, el sueño pronto se desmoronó cuando la Camorra, el grupo criminal más poderoso de Nápoles, se adueñó de la zona. Scampia se convirtió rápidamente en el mayor centro de tráfico de drogas de Europa. En lugar de un barrio residencial tranquilo, hoy es un escenario de guerra donde los tiroteos entre bandas rivales son una parte habitual del paisaje. La Camorra, bajo el control del infame clan de Lauro, ha dominado Scampia durante décadas. Pero en el año 2004 estalló una violenta guerra entre clanes rivales, y desde entonces la violencia en las calles ha sido imparable. Residentes inocentes han sido asesinados en medio de los enfrentamientos, y los parques que alguna vez estuvieron llenos de niños jugando ahora son terrenos baldíos, lugares donde nadie se atreve a caminar. Número 8. Acapulco, el paraíso convertido en pesadilla. Acapulco, alguna vez la joya del turismo mexicano, famosa por sus playas de arena dorada y su vibrante vida nocturna, ha caído en desgracia. Lo que solía ser el destino favorito de las estrellas de Hollywood y los millonarios, ahora es un lugar donde los tiroteos y las desapariciones son más comunes que las fiestas. Este destino paradisíaco en la costa del Pacífico ha sido consumido por la violencia del narcotráfico, y el barrio de Renacimiento es su epicentro. Renacimiento no es solo un nombre poético para un barrio olvidado, es una advertencia. Aquí, las ventanas rotas, los grafitis que cubren las paredes y las calles desiertas al anochecer no son solo parte del escenario, son señales de peligro. Las pandillas y los narcotraficantes han convertido este lugar en su feudo, y los enfrentamientos entre bandas son tan comunes como los atardeceres sobre el océano. Acapulco era un paraíso, pero el crimen ha desterrado a los turistas. Los pocos que aún se aventuran a sus playas deben hacerlo con extrema cautela, ya que incluso las zonas turísticas son patrulladas por la policía, que intenta, sin mucho éxito, mantener el orden. Las bandas como Los Locos y 221 Pulgadas controlan Renacimiento con puño de hierro, dedicándose al secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas. Número 9. Caracas, la capital del miedo. Caracas, la capital de Venezuela, no es solo una ciudad, es una trampa mortal.
Con una tasa de asesinatos que supera los 120 por cada 100.000 habitantes, Caracas se ha ganado un lugar entre las ciudades más peligrosas del mundo. Esta metrópolis, llena de historia, cultura y belleza natural, está marcada por la violencia y el caos. Los habitantes de Caracas viven en un estado constante de miedo, y el barrio de Petare es el epicentro de ese terror. Petare es una vasta red de barrios marginales, una jungla de concreto donde el crimen gobierna sin restricciones. Las pandillas controlan cada rincón y la policía apenas se atreve a poner un pie en estas calles. Aquí, los tiroteos son tan comunes como las charlas en una cafetería, y las peleas entre pandillas rivales suelen terminar con decenas de muertos o heridos. Número 10. Ciudad Juárez, el infierno fronterizo. Ciudad Juárez, México, es conocida por su proximidad a la frontera con los Estados Unidos y por ser un paso clave para el narcotráfico. Sin embargo, esa posición estratégica también la ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo. La ciudad ha sido testigo de innumerables batallas sangrientas entre los cárteles de la droga, quienes luchan por el control de la ruta hacia el país vecino. Aquí, la vida y la muerte son solo dos caras de la misma moneda. Juárez fue en su día un centro industrial próspero, pero todo cambió cuando los cárteles de la droga comenzaron a disputarse el territorio. El cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa han convertido la ciudad en su campo de batalla personal, y sus enfrentamientos han dejado miles de muertos. Los tiroteos en las calles no son raros, y los cuerpos que aparecen sin vida, torturados o desmembrados, se han convertido en parte de la rutina diaria. El miedo es tan palpable que muchas personas prefieren no salir de noche, y si lo hacen, evitan ciertas calles y barrios a toda costa. El nivel de impunidad es aterrador. Los crímenes más horrendos a menudo quedan sin resolver, ya que las fuerzas policiales están corrompidas o demasiado atemorizadas para actuar. Número 11. Baltimore, la ciudad que inspira miedo. Baltimore, Maryland, es una ciudad conocida por su puerto histórico, sus equipos deportivos y, desafortunadamente, por su criminalidad. La ciudad ha sido el escenario de numerosos programas de televisión y películas que han retratado su lado más oscuro, y con razón. Durante años, Baltimore ha luchado contra una epidemia de violencia que parece no tener fin. En algunos barrios, la vida diaria está tan impregnada de criminalidad que los residentes la aceptan como parte de su realidad. El Distrito Oriental de Baltimore, conocido por muchos gracias a la serie de televisión The Wire, es una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Aquí, el tráfico de drogas y la guerra entre pandillas son una constante. Los habitantes de la zona viven con la realidad de que, en cualquier momento, pueden encontrarse en medio de un tiroteo entre pandillas rivales. Las esquinas de las calles se han convertido en puntos de venta de drogas, y los crímenes violentos son tan comunes que la policía apenas puede seguir el ritmo. Número 12. Mogadiscio. La ciudad sitiada Mogadiscio, la capital de Somalia, es el corazón de un país que ha sido devastado por décadas de guerra civil, y la ciudad no ha escapado a ese destino. Mientras que algunos ven en esta ciudad un lugar de oportunidades, otros solo ven el peligro que acecha en cada esquina. La violencia, los atentados suicidas y los ataques terroristas son parte de la vida diaria en Mogadiscio, una ciudad donde el sonido de las explosiones y los disparos es tan común como el canto de los pájaros en otras partes del mundo. Durante años, el grupo terrorista Al-Shabaab ha sembrado el caos en Mogadiscio, lanzando ataques indiscriminados contra civiles, fuerzas del gobierno y extranjeros. Los mercados, las calles y los edificios gubernamentales se han convertido en objetivos frecuentes de bombardeos y atentados suicidas, dejando un rastro de destrucción y muerte a su paso. Para los residentes de Mogadiscio, salir a la calle no es solo una necesidad, es un riesgo mortal. La ciudad ha sido testigo de innumerables batallas, no solo entre el gobierno somalí y Al-Shabaab,
sino también entre las diferentes facciones que luchan por el control de Somalia. Los enfrentamientos armados a menudo estallan en pleno día, y los civiles quedan atrapados en medio del fuego cruzado. Los niños crecen rodeados de violencia, y muchos de ellos se ven obligados a unirse a los grupos armados como única forma de sobrevivir en este entorno tan hostil. Número 13. Ciudad del Cabo, las sombras de Cape Flats. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Es un destino turístico famoso por su belleza natural y su vibrante vida urbana. Sin embargo, en las afueras de esta pintoresca ciudad se encuentra Cape Flats, un distrito que es el hogar de algunas de las pandillas más peligrosas del mundo. En este lugar, la violencia, las drogas y las armas son parte del paisaje cotidiano. Para los residentes de Cape Flats, sobrevivir cada día es un desafío en sí mismo. Cape Flats no siempre fue un lugar marcado por el crimen. Originalmente, era un área donde se realojaba a las personas que habían sido desplazadas por las políticas de segregación racial del apartheid. Sin embargo, con el tiempo, la falta de recursos y la pobreza extrema transformaron el área en un campo fértil para la delincuencia. Hoy en día, pandillas como los Americans, Hard Livings y JKF controlan el territorio, y sus actividades delictivas incluyen desde el tráfico de drogas hasta la extorsión. El nivel de violencia en Cape Flats es tan alto que las patrullas policiales a menudo necesitan refuerzos militares para operar en la zona. Número 14. Kingston, el lado oscuro de Trenchtown. Kingston, la capital de Jamaica, es una ciudad de ritmos vibrantes, hogar del reggae y cuna de leyendas como Bob Marley. Pero detrás de la música, las playas y la cultura caribeña, se esconde un lado oscuro que pocos turistas ven: Trenchtown. Este barrio, alguna vez famoso por ser un hervidero de creatividad musical, hoy es tristemente célebre por ser una de las áreas más peligrosas de la ciudad. Aquí, el crimen y la violencia son tan frecuentes que incluso las embajadas extranjeras advierten a sus empleados que no pongan un pie en esta zona. En la década de 1960, Trenchtown era conocida como el Hollywood de Jamaica. Era un lugar lleno de vida, donde la música reggae resonaba en cada esquina. Sin embargo, en tan solo 10 años, las reformas gubernamentales y la pobreza desbocada transformaron el área en un campo de batalla para las pandillas locales. Hoy en día, la única música que se escucha con frecuencia es el sonido de las balas atravesando las calles. Número 15. Natal, el paraíso que esconde un infierno. Natal, en el estado brasileño de Rio Grande do Norte, es famosa por sus playas de arena blanca y aguas cálidas, un paraíso tropical que atrae a turistas de todo el mundo. Pero este paraíso tiene un lado oscuro que no se ve en las postales: la violencia. Natal es una de las ciudades más peligrosas de Brasil, y el distrito de Felipe Camarão es el epicentro de ese peligro. Aquí, los turistas y los residentes por igual deben tener cuidado, ya que la delincuencia acecha incluso a plena luz del día. La economía de Natal depende en gran medida del turismo, y esa dependencia ha generado una especie de paradoja. Mientras los turistas disfrutan de sus vacaciones en lujosos hoteles, las bandas criminales se encargan de controlar las calles. Felipe Camarão es un área especialmente peligrosa, donde los tiroteos entre bandas rivales son tan frecuentes que algunos residentes evitan salir de sus casas después de cierta hora. Aunque la policía intenta patrullar la zona, su presencia no es suficiente para detener la ola de violencia que asola la ciudad. El narcotráfico es una de las principales causas del aumento de la violencia en Natal. Número 16. Ciudad del Cabo. El caos de Nyanga. Ciudad del Cabo es una ciudad que atrae a miles de turistas por sus paisajes impresionantes, playas y montañas. Sin embargo, más allá de los destinos turísticos, existe un lugar donde la violencia y el crimen son los principales protagonistas: Nyanga. Este barrio marginal es conocido por ser uno de los lugares más peligrosos de Sudáfrica y del mundo.
Aquí, la vida es una constante lucha por la supervivencia, donde los tiroteos, robos y asesinatos son tan comunes como las reuniones familiares en otras partes del mundo. Ñanga tiene una historia de pobreza extrema y desempleo, factores que han alimentado la creciente criminalidad en la zona. Las bandas criminales se han apoderado de las calles, y las peleas territoriales entre pandillas convierten cualquier día en un escenario de guerra. La policía, aunque presente, está constantemente superada por el número y la brutalidad de los criminales. No es raro escuchar que las fuerzas del orden ni siquiera se atreven a intervenir en algunas de las áreas más peligrosas, por miedo a ser emboscadas. Número 17. Cape Town, la encrucijada del crimen en Sudáfrica. Cape Town, una de las ciudades más grandes y visitadas de Sudáfrica, se ha convertido en un lugar temido por muchos debido a su altísimo índice de criminalidad. Con un trasfondo de pobreza, pandillas y violencia, Cape Town es una urbe dividida entre la belleza de sus paisajes y la brutal realidad de sus barrios más peligrosos. En los suburbios, la vida está marcada por el control de las pandillas, la falta de oportunidades y el constante sonido de disparos que interrumpe la cotidianidad. Las pandillas que operan en Ciudad del Cabo, como los gangs de números, se disputan violentamente el control de los territorios, convirtiendo los barrios marginales en zonas de guerra. Los enfrentamientos, que a menudo dejan víctimas inocentes, son parte de la rutina diaria. La policía, aunque activa, es incapaz de frenar la ola de violencia que se extiende por la ciudad, y los residentes a menudo se encuentran atrapados entre las luchas de poder de estos grupos criminales. El ambiente en Ciudad del Cabo es tenso y peligroso. La violencia está presente en cada rincón, desde los robos a mano armada hasta los asesinatos por ajustes de cuentas. Número 18. Cape Flats, donde la violencia nunca duerme. Cape Flats, una vasta extensión en las afueras de Ciudad del Cabo, es el hogar de algunas de las pandillas más violentas de Sudáfrica. Conocida por ser un epicentro de crimen, drogas y violencia, Cape Flats es un lugar donde la vida tiene poco valor y las balas vuelan sin previo aviso. Este lugar ha sido testigo de una espiral de violencia que parece no tener fin, y sus habitantes viven cada día con el miedo como su más fiel compañero. Originalmente, Cape Flats fue un área destinada a realojar a las comunidades desplazadas por el apartheid. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto de vivienda pronto se convirtió en un terreno fértil para el crimen. La falta de oportunidades, la pobreza extrema y el desempleo dieron lugar al surgimiento de pandillas que ahora controlan el territorio con puño de hierro. Las bandas como los Americans, Hard Livings y JKF son las más notorias, y sus actividades delictivas incluyen el tráfico de drogas, la extorsión y los asesinatos a sangre fría. El nivel de violencia en Cape Flats es tan alto que incluso la policía tiene miedo de patrullar ciertas zonas sin refuerzos militares. Los enfrentamientos entre pandillas son brutales, y a menudo los civiles inocentes quedan atrapados en el fuego cruzado. Número 19. Acapulco, el ocaso del paraíso. Acapulco, alguna vez la joya del Pacífico mexicano, hoy es un lugar que pocos se atreven a visitar. El glamour y el brillo que una vez atrajeron a celebridades de todo el mundo han sido reemplazados por el sonido de las balas y los gritos de terror. Acapulco se ha convertido en un símbolo de la violencia desatada por el narcotráfico en México, y su distrito más peligroso, Renacimiento, es una muestra clara de cómo un paraíso puede transformarse en un infierno. Renacimiento es un barrio en las afueras de Acapulco, donde las bandas criminales gobiernan sin oposición. El narcotráfico es el negocio principal y las pandillas luchan por el control de las rutas de drogas. Los tiroteos entre grupos rivales son tan comunes que los residentes han aprendido a esconderse a la primera señal de peligro. Las calles están marcadas por la violencia, y las ventanas rotas y los grafitis son un recordatorio constante de que este lugar es territorio de nadie. A pesar de los esfuerzos de la policía por recuperar el control, las pandillas siguen dominando Renacimiento.
Los líderes de estos grupos criminales operan con total impunidad, y los civiles se ven obligados a vivir en un estado constante de miedo. Los secuestros, asesinatos y extorsiones son parte de la vida cotidiana, y nadie está a salvo.